Hola a todos, bienvenidos a C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. Y como de costumbre, tenemos invitados para hablar de muchos temas que tienen que ver directamente con las ciencias del comportamiento y con el quehacer humano, en este caso con el mercadeo. Pero ahora el mercadeo se ha conectado de una forma muy intensa con lo que se llama el mercado digital y además con la inteligencia artificial. Y para hablar de este tema está con nosotros una persona que se ha dedicado por años a estudiar este tema del marketing digital y ahora está profundizando también en este otro de la inteligencia artificial. Se trata de Juan Carlos Mejía Llano, que es conferencista en transformación digital y en social media. Juan Carlos, bienvenido a C3. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, si le parece, comencemos hablando un poco de su quehacer, de su trabajo. ¿Quién es Juan Carlos Mejía Llano? Bien, yo, digamos, me desempeño como consultor y conferencista en las áreas de transformación digital y social media, como lo venías diciendo, y también trabajo en el tema de formación. He escrito 2 libros, la guía del Community Manager y la guía avanzada del Community Manager, que han sido uno y dos más vendidos en Amazon España. Juan, ahora sí entremos un poco más en materia y hablemos de marketing digital. Cuando estamos hablando de marketing digital, es que pues todo ese mundo que estudiaba el comportamiento humano en el siglo pasado y que se dedicaba a hacer estrategias de marketing, por ejemplo, a través de los mass media, los medios de comunicación masivos que fueron apareciendo, la radio, la televisión, bueno, la prensa ya existía, pues cambió radicalmente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI con la aparición del Internet y lo que llamamos marketing digital. ¿Eso cómo ha impactado la productividad de las empresas? La verdad es que el marketing digital lo que ha hecho es democratizar algunas prácticas que solamente las podían realizar las empresas grandes. Cuando tú hablabas de lograr grandes audiencias, solamente una empresa en el pasado con gran cantidad de dinero podía lograrlo a través de medios masivos. Ahora, con el marketing digital, empresas pequeñas y medianas pueden lograr resultados similares con muy bajo presupuesto. Entonces, eso es lo que ha revolucionado el mundo. Es lo que ha originado que empresas muy pequeñitas se hayan convertido en muy grandes. Recuerda que cuando Amazon salió, estamos hablando de 1995, los gigantes que vendían libros en el mundo físico, pues no consideraban que iba a ser importante, pero ellos, a través de estrategias del mundo digital, lograron ser ya hoy en día mucho más grandes que todos estos que en ese momento eran los gigantes. Entonces, en realidad esto que pasó con Amazon puede pasar con cualquier empresa, siempre y cuando se potencie de manera importante esto que tiene que ver con la capacidad de fortalecer la marca y de originar ventas a través del mundo digital. Bueno, y potenciar la marca, Juan, es simplemente hacer presencia en las redes sociales y tener un sitio web o qué otras implicaciones tiene, porque muchas empresas pues están dedicadas a hacer presencia en redes, consiguen una persona con más o menos formación en temas digitales o que sea joven y esté en contacto con las redes sociales, pero ¿eso realmente es lo que se necesita? Pues es necesario, pero no suficiente. Es muy importante que haya una estrategia. Generalmente, todo el tema digital es un complemento de la estrategia del mundo físico, no un sustituto, y requiere una estrategia. En la medida que tú tengas una estrategia, pues vas a poder lograr mejores resultados con las acciones que hagas posteriormente. Cuando hablamos de redes sociales, tú tendrías que determinar en qué redes sociales estar, a qué audiencia les hablan en cada una y con qué objetivos. Y a partir de eso, hacer un plan que te permita llegar a niveles de estándares internacionales a través de esos canales. Es por eso que yo cuando
hago estrategias para mis clientes, casi nunca, cuando hago benchmark y mirar las mejores prácticas mundiales, casi nunca miro referentes nacionales, sino internacionales, para mirar en el mundo qué están haciendo en esa categoría y poderlo aplicar en la estrategia del cliente. Esa es la ventaja que tenemos, y es los que lo están haciendo mejor, pues saber qué están haciendo para ver de eso que me puede funcionar en Colombia. No todo va a funcionar, pero algunas cosas sí. Ahora, definitivamente el tema de ventas por Internet, que pueden ser ventas online o generación de clientes potenciales, debe tener atrás una estrategia de marketing digital que le va a permitir generar tráfico al sitio web que es donde vendes, porque digamos el espacio natural en digital para vender ese sitio web, y estrategias como redes sociales, posicionamiento en buscadores, email marketing, marketing de contenido, marketing de influencer, van a originar ese tráfico que tú necesitas para poder generar las ventas que espera la empresa. Juan, a propósito de influencers, esto me permite introducir el otro tema de esta entrevista que tiene que ver con la inteligencia artificial. Tal vez algunas personas no sepan o no supiéramos que existen influencers CGI o CGI, que son influencers realmente generados por computador, imágenes generadas por computador, donde la inteligencia artificial termina trayendo a millones de usuarios a cuentas de personas que realmente no existen. ¿Esto cómo es? Sí. Estas, digamos, la popularidad que han adquirido es porque ya empiezan a tener comunidades muy importantes. Ya una de ellas ya tiene cerca de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Ellos no se hacen pasar por personas. Ellos desde la presentación dice, yo soy de inteligencia artificial. Lo que sucede es que las marcas le han apostado a ese tipo de influencers como buenos resultados. Entonces, claro, como tienen unas audiencias grandes, las marcas están pagándole a este tipo de influenciadores de inteligencia artificial tal como le pagan a un influenciador del mundo físico. Entonces, de verdad que es un mundo que está en este momento en desarrollo, como todo lo de inteligencia artificial, pero que en la medida que va avanzando, va siendo cada vez más perfeccionado, porque en muchas ocasiones los influencers del mundo físico lo que dicen es que no son tan naturales. Y si algo te permiten estas, digamos, herramientas de inteligencia artificial, es que se van perfeccionando a sí mismas. Es decir, que en la medida que más interacciones tengan con la audiencia, pues van incorporando esa interacción a mejorar la capacidad de poder tener más empatía con ellos. Y esto va a originar que en muy poco tiempo va a ser una cosa muy, muy importante. Hoy en día se utiliza, pero no tan masivamente como los influenciadores del mundo físico, y con el tiempo, en mi opinión, los podrían reemplazar completamente. Juan, a propósito de inteligencia artificial, también se ha puesto muy en boga durante estos días el chat GPT, que es un chat pues, que recoge una cantidad de información impresionante y se vuelve predictivo a la hora de responder cientos, miles de preguntas que le hacen los usuarios de todo el mundo y en distintos idiomas. Este chat GPT va también a terminar por reemplazar a las personas que trabajan, por ejemplo, en temas de servicio al cliente, de atención al cliente. En el tema de atención al cliente, el tema de inteligencia artificial ya lo ha venido impactando de manera importante. Todos los que son los chatbots, que son con base en inteligencia artificial, han originado que muchas empresas hayan bajado la cantidad de personas de servicio al cliente y lo hayan reemplazado por un chatbot. Porque lo que permiten hacer estos chatbots o asesores virtuales es que simulan una conversación como si fuera un humano. Ahora, ChatGPT tiene implicaciones todavía mayores al servicio al cliente, porque en todas las áreas y sectores económicos tiene aplicaciones. Eh, Esta es una tecnología que es open source, que fue creada por OpenAI, que es sin ánimo de lucro, donde uno de los creadores fue Elon Musk, eh, y definitivamente está creando un impacto, por ejemplo, para los creadores de contenido. Es decir, tú le dices a ChatGPT, hágame un artículo de 1000 palabras sobre ese tema, y él te lo hace, que es completamente original porque no es igual a ninguno en Internet,
y que definitivamente va a aliviar mucho esa carga de creación de contenido para las empresas. Y en el tema de posicionamiento en buscadores, tú sabes que el contenido escrito es muy importante, pero también está en áreas de programación, en áreas de viaje, en muchísimas áreas del conocimiento y de la producción económica, se le están dando aplicaciones que hacen que se vuelvan más eficientes las empresas y por tanto, las personas que vienen haciendo esos trabajos tienen que ir viendo cómo lo vuelven aliado y no que lo vean como un enemigo que les va a quitar su trabajo. Juan, servicios de salud, entidades bancarias, en la Así es. educación misma, bueno, como estábamos hablando, también en la parte de servicio al cliente, en donde este tipo de inteligencia artificial, bueno, al menos lo que estamos llamando en este momento inteligencia artificial, no podría impactar tan directamente, o mejor dicho, cambiemos la pregunta, ¿qué cosas no puede hacer hoy el chat GPT? Eh, digamos que lo único que yo he visto que tiene una pequeña debilidad es que ChatGPT ha sido entrenado con información histórica. Es decir, si tú le preguntas una información de hoy a ChatGPT, no te va a poder responder. Porque en ese sentido no está dentro de la información que se tomó para poder tener su base de conocimientos. Como tú sabes, la inteligencia artificial no tiene bases de datos, sino bases de conocimientos. Y esa base de conocimientos lo que hace es empezar a irla organizando para poderse ir construyendo las respuestas a las personas que lo vayan solicitando. Entonces, cuando es información actualizada, ahí hay una debilidad en ChatGPT. Sin embargo, Google ya creó una alerta interna entre sus colaboradores porque lo ven como una amenaza, sobre todo ahora que Microsoft invirtió duro en ChatGPT y posiblemente lo ponga a conversar con Bing para competir con Google. Eso es una amenaza gigante, porque una cosa es que yo le haga una pregunta a Google y Google me dice un montón de páginas donde responderla, a que Google me responda la pregunta como lo hace ChatGPT. Entonces, en ese sentido, eso puede hacer un cambio importante en algo. Si tú miras Google, en Colombia, por ejemplo, de 100 búsquedas, 95 son en Google, en motores de búsqueda. Eso puede cambiar de manera significativa y ya lo han entendido en Google así, con herramientas de inteligencia artificial. Juan, las personas hoy son capaces de darse cuenta en términos generales cuando están interactuando con una persona de carne y hueso y cuando están interactuando con una inteligencia artificial. Lo digo porque, pues, Alan Turing, uno de los padres de la inteligencia artificial, que se dedicó a las matemáticas, incluso hay una película muy interesante sobre su vida que se llama El Código Enigma, planteaba un concepto que era la máquina de Turing para poder identificar si la inteligencia artificial había alcanzado los umbrales de la inteligencia humana y era hacerle la pregunta a alguien que estaba al otro lado de la habitación y las respuestas que se encontraban eran respuestas donde uno no podía distinguir entre el humano y la máquina. Hemos llegado a ese momento en el que no somos capaces de identificar que quien está respondiendo es una persona de carne y hueso o una máquina. Mira, yo interactúo bastante con ChatGPT y yo creo que lo está logrando. Es decir, las respuestas que da son increíblemente, es decir, maneja muy bien el lenguaje en varios idiomas, el español uno de ellos, y esto hace que ese manejo del lenguaje permita que su comunicación sea muy aproximada a lo que hace una persona. Incluso supera, pero de manera muy importante, unos sistemas carísimos que utilizan hoy en día empresas colombianas para hacer servicio al cliente automatizado, porque uno sabe que es una máquina y cuando lo que uno pregunta no lo sabe, empiezan a enredarlo a uno y uno se ofusca porque no lo desbordan a un operador, porque es que mire, por favor, si no tiene mi respuesta, pásamela a un operador. Eso no lo he identificado yo en ChatGPT, donde uno dice, es que esta respuesta es como si lo hubiera hecho una persona. Incluso, yo artículos de mi blog los he fundamentado en alguna parte importante, por ejemplo, el que hice sobre ChatGPT, con el mismo contenido que produce ChatGPT alrededor del mismo. Entonces es increíble la forma como responde y la forma como te redacta la respuesta que parece que fuera un humano. Ahora, lo importante es que si es bueno hoy,
pues mañana va a ser mucho mejor, porque como te digo, ese tipo de sistemas se retroalimentan a sí mismos para irse perfeccionando. Entonces, lo que tú ves hoy, sabes que mañana va a ser mucho mejor. Entonces, claro, yo lo veo muy, muy bien hoy en ChatGPT y hacia adelante va a ser mucho mejor. Entonces uno dice, definitivamente no se va a poder reconocer, en mi opinión. Ahora, no quiero decir, yo quiero hacer una diferenciación entre ChatGPT y entre los sistemas de servicio al cliente que utilizan en Colombia, que son súper costosos, fundamentados en, en Watson, que es una herramienta IBM carísima para uno consumirla, pero que a pesar de que sea paga, no le veo la calidad que tiene ChatGPT en este momento, porque tú identificas en un sistema de servicio al cliente cuando es una máquina. Juan, especulemos acá un poco. Sí, Siempre que se ha hablado de estos temas de inteligencia artificial, aparecen las historias distópicas como Terminator, donde una inteligencia artificial al final termina controlando a los seres humanos y decide aniquilarlos. Bueno, o Yo Robot, de la novela de Isaac sí. Asimov. ¿Usted cree que debemos temerle a la inteligencia artificial? ¿Va a terminar reemplazándonos? Mira, yo creo que nunca va a reemplazar al hombre. Yo pienso que el problema va a ser cuando las personas empiezan a ignorar esas herramientas y pensar que no van a ser importantes. Ahí tengo un problema. Si yo soy una persona, por ejemplo, un periodista o yo soy un comunicador y yo digo, esto no va a tener la calidad de lo que yo hago, ahí voy a poner en riesgo mi futuro como profesional. Yo tengo que empezar a pensar, yo como periodista, como comunicador, ¿cómo voy a utilizar esto para ser más eficiente? Verlo como un aliado, no como un enemigo. Porque es lo que ha pasado en digamos, cuando la gente digamos, cuando salió Netflix y Blackbuster lo vio como que eso no vale la pena, se convirtió finalmente en el enemigo y desapareció porque no entendió que tenía que empezar a invertir en tipo de tecnología para poder sobrevivir. Entonces, eso es lo que está pasando en mi opinión en este momento. Yo creo que eso no va a reemplazar nunca al ser humano, nunca. Sí creo que la autonomía que va a tener va a ser muy importante, muy importante. Eh, he leído de algunos casos de sistemas de inteligencia artificial que han causado temor por su independencia y porque no depende del ser humano para poder hacer las cosas. Sin embargo, el ser humano es el que lo tiene que programar, el ser humano es el que tiene que dar los conocimientos para que pueda actuar. Y en ese sentido siempre hay una manera de regularlos. En mi opinión, no, con el conocimiento de hoy, no creo que sea posible que haya una inteligencia artificial que se monte por encima del hombre, como lo que pasa, por ejemplo, en Yo Robot, ¿sí? Eh, que hoy hay que verlo como un aliado muy importante para las profesiones, para las industrias, nunca como un enemigo ni como algo que se debe ignorar. He visto muchos influencers que dicen, no, es que yo no me preocupo por los influencers digitales porque no son tan naturales como nosotros. En este momento puede que sea así, pero en muy poco tiempo lo van a hacer y ya que si no si no le meten a hoy a eso, pues con seguridad van a tener un problema en riesgos, van a poner en riesgo su supervivencia en esa profesión. Entonces, es como mi punto de vista en ese sentido. Es posible que, visto 50 años adelante, eso avance tanto que ya tengamos que hacer reflexiones en ese sentido que tú mencionas. Pero con lo que tenemos hoy, no creo que sea posible que haya algo que se monte encima digamos, del humano, tal como en esas películas de ficción. Juan, las personas que quieren aprender de inteligencia artificial, ¿qué deben estudiar? Mira, la inteligencia artificial tiene dos miradas. Por un lado, el tema conceptual, y es, sepa que existe, sepa cómo se utiliza en su profesión para usted ser más eficiente, y por otro lado, el tema de la programación. El tema de la programación es un tema que es un poco diferente a la programación estándar, porque en la programación estándar lo que hace un sistema es hacer operaciones que permiten resolver un problema más rápidamente
pero con base en decisiones lógicas siempre. Si esto sucede, haga esto o haga esto. Si esto sucede, haga esto y haga esto. Y como es lógico, yo tengo que haberlo resuelto primero. La inteligencia artificial te va a poder resolver problemas que tú no hayas resuelto con base en una base de conocimientos. Entonces, es cuestión de aprender a programar este tipo, digamos, de software que puedan interactuar con conocimientos previos e irse perfeccionando hacia adelante en la medida de lo que le funcione mejor, lo va incorporando dentro de su base de conocimientos. Entonces, es programación, pero creo que el uso más importante de la inteligencia artificial, el más importante, es sepa el alcance, sepa que existe y utilícelo para su profesión. Porque una herramienta como ChatGPT lo hacen una sola vez. Y ya lo hacen una sola vez y eso empieza a coger un poder impresionante en la medida que la gente más lo utilice. Incluso por eso es gratis. Porque el hecho de que sea gratis significa que millones de personas lo están utilizando y que se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque la base de conocimiento se enriquece con la interacción de las personas. Entonces están consiguiendo gratis las pruebas. ¿Y qué es lo que vuelve valioso un sistema como ese? Entonces, en mi opinión, no tiene que estresar demasiado ponernos, mejor dicho, hay dos áreas en el tema de la programación que considero que tienen muchísimo futuro. Está la inteligencia artificial, como te digo, hay un área importante en la que uno puede desarrollar ahí, y el área de como la realidad virtual para el tema de los metaversos, que también es otra tendencia de la cual no estamos hablando hoy, pero que también considero que a pesar de que esto de la inteligencia artificial le ha bajado un poquito como todo lo que se venía hablando de eso, considero que sigue siendo muy importante. Así es, y de hecho en las ciencias del comportamiento, que son las hijas de las ciencias cognitivas, pues se tiene en cuenta eso, porque justamente las ciencias cognitivas enmarcan a la filosofía, la lingüística, la antropología, las neurociencias, la psicología y las ciencias de la computación, justamente para entender cómo Excelente. funciona eso en el comportamiento. Juan, si le parece, terminemos por donde comenzamos, que es por su labor de conferencista y además de escritor de libros. Las personas que quieren conocer más de su trabajo, que lo quieren contactar, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, yo tengo un blog que es juansemejia.com, donde tengo información de todo lo que es transformación digital, donde tengo todo el tema de metaversos, de inteligencia artificial, de marketing digital, de social media marketing. Y mi email es jcmejiayano@gmail.com para las personas que quieran contactarme en caso de que tengan una necesidad para sus empresas en ese sentido. Bueno, además de unas redes sociales supremamente nutridas de Sí, seguidores. también Lo comparto último que vi en información. Twitter, lo último que vi en Twitter, Juan, eran como 363.000 seguidores. Sí, sí, sí. Es una cantidad de seguidores importante. Son muchos años trabajando esa cuenta de Twitter con contenido técnico en estas áreas. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento, y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Bueno, ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Somos C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento, la nueva generación en educación. Nos vemos.